Ronda del Guinardó de Juan Marcé. Capítulo 1. El inspector tropezó consigo mismo en el umbral del sueño y se dijo a Dios: vete al infierno. Desde el bordillo de la acera, antes de cruzar la calle, miró por última vez la desflecada palma amarilla y la ramita de laurel sujetas a los hierros oxidados del balcón. Siempre sospechó que el infierno empezaba aquí, tras los humildes emblemas pascuales uncidos a esa herrumbre familiar. Este escarpado y promiscuo escenario de la salud nunca había sido para él un simple marco de sus funciones de policía, sino el motor mismo de esas funciones. Habían pasado 3 años desde su traslado y otras competencias lo alejaron del barrio, pero nunca logró desconectar su imaginación sensorial y su belicoso olfato de estas calles enrevesadas y de su vecindario melindroso, versado en la ocultación y la maulería. En las rutinarias inspecciones del recuerdo persistía un cálido aroma a ropa planchada y almidonada, a festividad clandestina y vernácula. Conminado desde hacía rato por un peso en el corazón, el inspector abrió los ojos sentado en el recibidor celeste tachonado de estrellas de púrpura, ciertamente nada apropiado como antesala del infierno. Sintió en el vientre la culebra de frío enroscándose y miró el revólver en su mano como si descifrara su sueño. Habría jurado que le quitó el seguro. Volvió a su boca el sabor mansurrón a eucalipto del caramelo olvidado entre el paladar y la lengua, menguado ya su tamaño hasta el sarcasmo. Más o menos del calibre 9 milímetros, calculó taciturno. Deslizó el arma en la funda sobaquera y se levantó de la silla empapado en sudor. Llevaba una eternidad esperando bajo aquel cielo de Belén pintado por las huérfanas en las últimas Navidades. La niña descalza que abrió la puerta y lo saludó con voz de trompetilla había desembarazado la silla de madejas de lana para que él se sentara y lo había espiado maliciosamente en el espejo del perchero mientras simulaba enderezar los toscos uniformes mal colgados con sus cuellos y puños todavía calientes de almidón. Luego, obsequiándole con una tos perruna, tan seca y espantosa que parecía falsa, de rechifla, había echado a correr por el pasillo hacia el estallido de sol y de risas en la galería. El inspector se adormiló concienzudamente en la penumbra azul. Pudo distinguir más tarde, entre el parloteo de las huérfanas y el rumor de colchones sacudidos, la vocecita resabiada de la niña. Es él, señora directora. Está sentado en el recibidor y parece un sapo dormido. Habla en sueños y dice palabrotas y tiene la cara verde como el veneno. Nuevo alboroto en la cuadrilla de la limpieza y casi en el acto el graznido autoritario de la directora imponiendo silencio. Te he dicho 1000 veces que no friegues descalza, Puri. ¿Qué querrá ahora este animal? El inspector recibió el insulto de su cuñada con un bostezo. Presentía la espiral del escalofrío en la ingle y evitó su propia imagen en el espejo contemplando a la Virgen de Fátima que presidía la salita paraíso desde su hornacina en el rincón entre 2 vasos con rosas y velitas chisporroteantes. Puri volvió acarreando un cubo de agua. Dice la directora que bueno, que pase. En la galería trabajaban las huérfanas con pañuelos liados a la cabeza, nimbadas de luz, muertas de risa. Algunas sentadas de cara a las rotas vidrieras, el cojín cilíndrico entre los muslos hacían encaje de bolillos. Vieron al inspector parado de perfil en mitad del pasillo, mirándolas por encima del hombro. Buenas tardes, señor inspector, entonaron a coro.
Inmóvil, la mano en el costado, flatulento, él calibró un instante su risueño descaro, el pubertinaje de sus voces melifluas. No vio a Pilarín o no supo verla. Luego entró en el comedor. La directora se afanaba en torno a la larga mesa y las sillas de Enea desencoladas, sacudiéndolas con una gamuza. «¿Aún no te han jubilado y ya empiezas a no saber a dónde ir?», dijo sin volverse. «¿Qué quieres?». «¿Mi mujer no ha venido?». Fue a un recado. Acentuando el tono de reproche, su cuñada añadió: «Y no pienso discutir si vienes a eso. Pili se queda aquí. No volverás a ponerle la mano encima. Merche la convencerá para que vuelva a casa. Tu mujer no hará eso». Flaca y apergaminada, sobre la negra blusa negra lucía el cordón morado de alguna promesa. Que nunca jamás las huérfanas vuelvan a pasar hambre y frío como en el último invierno, pensó el inspector. Que nunca jamás ninguna de ellas tenga que sufrir una vejación tan horrible como la de Rosita o una paliza como la de Pili. «Traigo tebeos», dijo el inspector. «¿Ya habéis comido?». «Si quieres que te diga la verdad, no estoy muy segura. Pero tebeos no. A eso no hemos llegado todavía». «Siempre te estás quejando, puñeta». «Bueno, ¿a qué has venido?». Seguía sacudiendo sillas y arrimándolas a la mesa. El inspector no decía nada y ella lo miró de refilón. Constató la dejadez de su persona, el cuello sobado de la camisa, la raída americana de desfondados bolsillos. Sobre todo las mejillas mal rasuradas y con arañazos. Pensó en su descalabrado estómago y en sus insomnios y dijo: «Tienes mala cara». «Nunca me sentí mejor». «Mi hermana ya no sabe qué hacer contigo». «No me extraña», gruñó el inspector. «Pasa más tiempo aquí que en casa». Inició un bostezo lento y falaz, supuestamente saludable, pero de pronto imaginó el desgarro en la boca y el agobio de la sangre y volvió la cara. Desde hacía 6 meses dormía poco y malamente, revolcándose en un pedregal y chafándose los brazos roídos por una carcoma, pesados como leños. Anoche llegaron a torturarle tanto que en sueños deseó cortárselos con un hacha. Esta mañana, el afeitarse, aún no le obedecían del todo, como si fuesen los brazos de otro. Sin embargo, por muy jodido que estuviera, con resaca, la tensión alta y la moral en los talones, frente a este cardo borriquero, vestida de exvoto, se sentía fresco como una rosa. El inspector sacó del bolsillo la bolsa de caramelos y algunos tebeos y cancioneros enrollados. La bolsa cerrada con un lacito rojo que su cuñada, de un rápido vistazo, reconoció de la pastelería Montserrat, en la vecina calle Asturias. Las huérfanas aprovechaban estas cintas para sujetarse las trenzas y adornar las palmas del balcón. Cuidadosamente el inspector dejó los regalos sobre la mesa. «No he venido para hablar de esta moquita No he venido para hablar de esa mosquita muerta», comenzó a decir, y se paró a pensarlo. La directora rodeó la mesa y al pasar junto a él captó el tufo a cuero sudado de su sobaco izquierdo. Sus nervios dieron un respingo y vio otra vez a Pilarín cubriéndose la cabeza con los brazos y al inspector abofeteándola en mangas de camisa, luciendo sus negros correajes, furioso y encorsetado como una bestia ortopédica. Apartó los caramelos y los tebeos y pasó la gamuza antes de poner el tapete blanco y encima del jarrón. Luego se dirigió al aparador. «En casa nunca se le trató como una criada», dijo el inspector, «sino como una hija. Ese fue el error». «Está bien, ¿algo más?». «Error tuyo y de Merche. No me levantes la voz. No estás en la comisaría».
Era un martes por la tarde y hacía un calor sofocante. Ella temía que su cuñado se quitara la americana mostrando aquella horrible funda sobaquera como solía hacer 2 veranos antes cuando venía con Merche y traían ropa usada para las huérfanas y algún bote de confitura. Pero entonces era otro hombre. Tu mujer ha ido por unos patrones, dijo. Está enseñando a hacer encaje a las niñas. El inspector permanecía quieto junto a la mesa mirando al jarrón. Adivinó la mano de su mujer en la disposición de los lirios y en el diseño del tapete. Recordó que al mes de casado el piso ya estaba lleno de tapetitos como este. Incluso le hizo uno diminuto para el palillero de una mesita de noche. Nunca pudo leer el diario en la cama sin hurgarse los dientes. Y siempre, por toda la casa, aquel alegre gorrijeo de los bolillos como si vivieran en una pajarería. Finalmente el inspector dijo: «Vengo por Rosita. Han cogido al hombre que la violó». Por segunda vez en menos de una hora sintió el dedo helado hurgando en su ingle y casi en el acto el testículo engullido velozmente por algún intestino, subiendo tripas arriba para alcanzar una altura que parecía superior a la de otras veces. Su cuñada se había vuelto y lo miraba asustada. «¿Estás seguro? ¿De verdad es él?» «Yo no he llevado el asunto, pero seguro». Ella no le quitaba ojo. Observó el furor dormido de sus pómulos altos, sembrados de negras espinillas. «¿Y qué quieres de Rosita? No veo la necesidad de decírselo». «Tú nunca ves nada», gruñó el inspector, volviéndole la espalda. «La niña tiene que identificarlo». «Vengo para llevarla al clínico». «¿Al clínico?» «Está muerto». El inspector se paseaba como si tuviera los tobillos atados. «Si camino un poco, bajará», pensó, sin desanimarse, y empuñó los tebeos enrollados y se daba golpecitos en el flato. Explicó que esta madrugada lo habían encontrado tirado en un callejón del Guinardó, con el cuello roto y apestando a vino. Un perdulario, un muerto de hambre. En jefatura creían que podía ser el mismo degenerado que ultrajó a Rosita. «Es un momento», añadió, «yo estaré a su lado». «Pero qué más da si está muerto. Dios lo haya perdonado. Sea o no sea, ¿qué puede importarle a la criatura?» El inspector se abanicó enérgicamente con los tebeos. «Pero el asunto ha de quedar resuelto y archivado», dijo. Su cuñada refunfuñó y fue a sentarse en la silla junto a una gran caja de cartón llena de ropa aparentemente inservible, un revoltijo de cuellos y puños de camisa. El inspector siempre se había admirado de los milagros que hacía esta bruja solterona para alimentar y vestir a las huérfanas. La vio escoger algunas piezas y examinarlas detenidamente, amohinada, forzando la vista. «Podríais ahorrarle un espectáculo tan desagradable, vaya», murmuró. El inspector esperó callado, abanicándose, la otra mano en el derrengado bolsillo de la americana, el testículo todavía encaramado melancólicamente en algún altísimo recodo de las tripas. «¿Y si ya no bajará nunca?», se le ocurrió. Lo encontrarían allí al practicar la autopsia, una dolencia de nombre extraño, según le dijo en cierta ocasión un sanitario del cuerpo con guasa. Suele darse en los niños de pecho. «Pues no me gusta que vaya, no señor», decía la directora. «¿Por qué crees que la mandé con las monjas después de aquello? Le ha costado mucho recuperarse, más de 1 año. Es una crueldad que vea a ese hombre y tú deberías impedirlo». «Yo no sé nada», gruñó el inspector. «Yo la orden que tengo es de llevarla al depósito del clínico». Volvió a dejar los tebeos sobre la mesa. El sudor había chupado la tinta y tenía los dedos tiznados. Arrugando la nariz, explicó que, en estos casos, al muerto lo suelen arreglar antes de proceder a su identificación, de modo que estuviera presentable. Precisando, lo lavan con jabón y una esponja. No quiso ahorrarle a su cuñada ningún detalle. Rosita lo vería limpio de sangre, mugre
y piojos, e incluso peinado y afeitado. No somos tan animales. Es tu trabajo y te gusta, y allá tú, dijo ella. Nunca has servido para otra cosa, y ya eres viejo. Pero Rosita es todavía una niña. ¿Y si no quiere ir? No creas que se la maneja así como así. Que venga, hablaré con ella. No está. Rosita tenía mucho trabajo, compromisos que no podía eludir. Aquí no vivimos del aire, señor mío, entonó mientras descosía el cuello de una camisa. Su ojo rapiñoso y acusador fulminó los hombros de su cuñado sucios de caspa. De las niñas que trabajaban fuera de la casa, prosiguió, Rosita era la más activa y eficiente y su aportación a la economía doméstica resultaba decisiva a final de mes. Justamente los martes por la tarde apenas disponía de tiempo, a veces no volvía hasta las 10 de la noche. Lo tendré en cuenta, dijo el inspector. ¿Dónde está ahora? Había ido a la parroquia con Juana y Carmen a entregar la mantelería lavada y planchada y de paso a rezarle a la Virgen. Si frecuentaras más la iglesia sabrías que estamos en el mes de María. El inspector se disponía a irse y ella se levantó cogiéndole de la manga. Espera, dijo, y lo miró compungida. No la dejes sola en el depósito, y luego me la traes aquí. Luego no sé qué haré, maldita sea. Calla, no empieces a despotricar. Mira cómo vas. Su mano reseca y enérgica había empezado a sacudir las solapas y ahora forcejeaba con el botón flojo y el ojal desbocado de la americana. Luego lo examinó con cierta condescendencia. Era un hombre corpulento y las caderas fofas, sanguíneo, cargado de hombros y con la cabeza vencida levemente hacia atrás en un gesto de dolorido desdén, como si lo aquejara una torcedura en el cogote o una flojera. No tienes arreglo ni quieres tenerlo, eso es lo que te pasa, dijo su cuñada viéndole ir hacia la puerta. Le diré a Merche que has venido. El inspector se volvió e intentó sonreír. Mejor dile que me he muerto. Entonces le vino a la boca el sabor de la sangre y reprimió el deseo de escupir. Se fue carraspeando por el pasillo. Capítulo 2. El inspector remontó la calle por la acera sombreada y en Providencia giró a la derecha. Un enjambre de chiquillos alienaba chapas de botellines de vermú en los rieles ardientes del tranvía. El sol pegaba tan fuerte que allí se podía freír un huevo. En la puerta de los colmados se escalonaban las cajas de fruta y verduras invadiendo la acera. Odiaba este barrio de sombrías tabernas y claras droguerías, de zapateros remendones agazapados en zaguanes y porterías y de pequeños talleres ronroneando en sótanos, soltando a todas horas su cantinela de fresadoras y sierras mecánicas. Al cruzar la calle sintió descender sibilinamente el testículo hasta acomodarse en la bolsa escrotal. Frente a la fábrica de chocolates vio un coche celular con la puerta trasera abierta y a 2 números dando suaves empullones a un anciano iracundo. En la plaza del norte, pesados aviones de papel de periódico planeaban en medio de una polvareda roja y una vecina gorda y pujante se apoyaba en la esquina con su bata floreada, rulos en el pelo y una venda elástica en el tobillo. «Tengo barras», susurraba a los que pasaban cerca. Entre sus pechos aupados asomaba la punta dorada de una barra de pan. Parecía una vulgar ama de casa que ha bajado a la esquina soleada a secarse los cabellos y a chafardear un rato, pero sus alertados ojos amarillos giraban fieramente en busca de clientes. El inspector había bregado contra esa clandestina fiereza del barrio hasta ahogarse en ella. Se dijo una vez más que ya nada le incumbía, que ya no vivía aquí
y no valía la pena pararse a distinguir entre una extraperlista y una furcia de 3 al cuarto. Probablemente eran ambas cosas a la vez. Y sin embargo, al pasar junto a ella, un oscuro mandato de la sangre lo paró en seco. Se volvió y chasqueó la lengua como un lagarto. «Tú, largo de aquí», dijo entre dientes. «¡Fuera!». La mujer arropó el pan con las solapas y se escabulló arrimada a la pared, metiéndose en un portal. El inspector siguió un camino por aceras solitarias y destripadas, pisando las crestas de hierba enfermiza que rebrotaba en las grietas. La vio salir de las ánimas con 2 compañeras de su misma edad. Lucían polvo de reclinatorio en las rodillas y vestían igual, torcidas falsas estampadas y deslucidos pullovers a rayas, de escote en pico y puños raídos. Se despidieron en la puerta y Rosita caminó calle arriba sin prisas, el capacho de palma colgado al hombro, doblando con aire pensativo la mantilla blanca y pequeña como un pañuelo. Apenas había crecido en 2 años, pero sus andares perezosos ya no eran de niña, constató el inspector, o tal vez solo era un engañoso efecto de las corvas maduras y altas. Los calcetines cortos y desbocados bailaban en torno al tobillo moreno y esbelto. Llevaba sandalias de goma color ceniza idénticas a las que extravió una noche borrascosa en un descampado en la calle Cerdeña, cuando la revolcaron junto a la fogata. Él mismo las encontró tiradas entre la hierba y se las calzó en el taxi mientras corrían hacia el hospital. Al oír su nombre, la niña se volvió. «Hola», dijo el inspector, «¿no te acuerdas de mí?». Rosita lo miró ladeando la cabeza, la mano dentro del capacho. «Anda, si es usted». El inspector observó en sus párpados ralos antiguas señales de orzuelos. Dentro del capacho, en banderola, entrechocaron latas vacías. «Vengo de la casa», comenzó el inspector, y se interrumpió. «He ido alguna vez últimamente, pero tú nunca estás. Desde que salí de las monjas trabajo fuera». «¿Cuándo has vuelto?». «Uy, hace casi 1 año». Pero no se veían desde mucho antes, desde aquel día que él la interrogó en el hospital de San Pablo, sentado en la cama, después que la doctora y una enfermera la examinaran dejándola muerta de vergüenza. Recordaba haber llorado, pero no por eso. «Fue por su culpa, ¿sabe?», dijo mirándose las sandalias con fijeza. «Vino usted con aquellas preguntas asquerosas y me hizo llorar». Siguió caminando calle arriba y el inspector iba a su lado con las manos a la espalda. «No era mi intención. Tenía que hacer el informe». «Ya». «¿Te acuerdas de aquel hombre?». Ella no contestó y el inspector optó por dar un rodeo. «¿Cuántos años tienes ahora?». 13 y medio, casi 14. «¿Pero a que parezco mayor?». «Aquel hombre», dijo él calmosamente, «ya no volverá a hacer mal a nadie. Te gustará saber que lo han cogido». «¿De verdad?». Rosita se paró unos segundos y luego siguió andando. «¿Quién es?». El inspector se encogió de hombros. «Nadie, un vagabundo». «¿Y qué ha dicho? ¿Qué les ha contado?». «No ha dicho nada. Está muerto». Expuso lo que quería y la niña arrugó la nariz. Tenía una marca de carmín en el cuello, pero ni rastro en los gruesos labios cárdenos, ensombrecidos por el bozo. «No quiero verle», dijo. «Muerto, no. Jesús, más miedo le tengo ya a un muerto que yo que sé. Es una simple formalidad, solo mirarle a la cara y decirme si es él. Me da igual que lo sea como que no. Además, olvidé su cochina cara». El inspector consultó su reloj. Eran poco más de las 4.
Hurgó en sus bolsillos buscando un caramelo de eucalipto que no encontró. La calle era estrecha y empinada. Desde una azotea baja, un muchacho vestido de primera comunión proyectaba reflejos de sol en la cara de Rosita con un espejito. Ella cerró los ojos mascullando. «La madre que te matriculó, niño», y manoteó en el aire la mariposa de luz. Algo en su voz cultural, una flema adulta y soez, enredaba en las cuerdas vocales. Más que la expresión en sí, alertó al inspector. «Te acordarás cuando lo veas», dijo. «Un vistazo rápido y fuera. Con eso basta. Sabemos que es él. Antes de una hora estás de vuelta». «No puedo perder una hora. Vivimos de la caridad, señor. ¿Es que no lo sabe?». Y en un tono burlón prosiguió. «Hay que llevar dinero a la casa. Hay que pencar. Oiga, ¿quién me paga a mí esa hora? ¿No querrá usted quitarles el pan a unas huerfanitas desamparadas que tienen que ir por ahí fregando suelos?» «Lo sé», dijo él secamente. «La directora me puso al tanto. Vamos a mirar de arreglarlo». No era una mancha de carmín, era un difuso antojo, un golpe de sangre. Llevaba el pelo negro y espeso estirado hacia atrás con violencia y recogido en un rodete sobre la nuca. El inspector añadió: «Creía que solo ibais a coser y a bordar». «A mí la aguja no se me da bien. Ahora estoy aprendiendo encaje de bolillos con su esposa, la señora Merche. Y los martes y jueves voy a ayudar a doña Concha y así aprendo más, porque ella es una artista». «¿Y ahora dónde vas?». Dejaron pasar un tranvía 24 y luego cruzaron la travesera. Rosita sacó del capacho un sobado cuadernito de la Galería Dramática Salesiana y lo abrió. Ahora iba a casa de la señora Planas de Munt, en el Guinardó, y de ningún modo podía faltar. Me espera un buen lote. La función que estudiaba era el martirio de Santa Eulalia y a las 9 tenía ensayo en la parroquia. O sea que te sobra tiempo. Es que aún no le he hablado de lo demás. Rosita apartó los ojos del cuaderno y miró al frente con expresión alelada y lírica. «Hoy es el día más complicado de mi vida, señor». «¿Mucha faena?». «Uf, la tira». En la plaza arbolada rodaban una pareja de grises con las manos a la espalda. 2 calles más allá reverdecían las viejas moreras frente al cine Iberia. Rosita arrancó algunas hojas de las ramas bajas y las guardó en el capacho. «Tenemos 2 cajas de gusanos de seda», dijo, y se entretuvo mirando el cartel del embrujo de Shanghái. El ventanuco de la cabina de proyección estaba abierto, y desde la calle se oía el zumbido del proyector y las voces de plata susurrando en la penumbra. «Qué peli más extraña», dijo Rosita. «La he visto 2 veces y no la entiendo. Estará cortada. ¿Usted no la ha visto?». El inspector emitió un gruñido y siguieron andando. Al cabo de un rato insistió: «Vamos, decídete. Los malos tragos cuanto antes mejor». La niña se paró y pateó la acera. «Que no, jolines». Estaban junto a un muro alto, batido por el sol y coronado de adelfas. Tras la verja abierta, la estrecha escalera de ladrillo forrada de musgo subía hasta el jardín colgado sobre la calle. «Aquí se despide el duelo, señor inspector». Rosita lo miró con el rabillo del ojo, temiendo una reacción autoritaria, que le agarrara el brazo y se la llevara en pellones a las rastras. Había oído a la directora hablar de la mala baba de este hombre, de sus arranques bestiales. Había visto sus gruesos dedos pintados en las mejillas de lirio de la Pili
el día que la echó de su casa, solo porque se había rizado el pelo y llevaba unas ligas naranja que a ella le gustaba hacer restallar bajo la falda en los portales oscuros y en el cine, y porque la pilló haciéndolo delante del chico del colmado en el hueco de la escalera. Se preguntó si guardaría las esposas de hierro en alguno de esos bolsillos de la americana que parecían contener piedras, y si sería capaz de llevarla maniatada al clínico. Pero el inspector permanecía inmóvil y miraba al otro lado de la calle, el descalabrado esqueleto de una cometa azul enredada en los cables eléctricos. «¿Tardarás como cuánto?», dijo por fin. «Uy, más o menos, niña». Rosita se encogió de hombros. «Pues 1 hora o así. Vendré a buscarte». Y dando media vuelta, se fue por donde había venido. Capítulo 3. El inspector se dejó ir calle abajo con paso muelle y precavido, el sol de cara y las manos cruzadas a la espalda. Sorteó pies descalzos devorados por la tiña y roñosas rodillas florecidas de azufre, cabileños sin escuela tumbados en la acera entre la parada de tebeos usados. Sudaba copiosamente y sentía la funda radiando en la axila como un ganglio purulento. De pronto se le ocurrió que ya estaba muerto y que su cuerpo soñaba caminar sudoroso y mandón por esta calle, cuando en realidad seguía tendido boca arriba en el recibidor celeste de la casa de familia, rodeado de huérfanas horrorizadas. En la acera contraria, desde un balcón repleto de geranios, un niño albino con antifaz negro le apuntaba con una escopeta de balines. El inspector se paró a mirarle y el mocoso, enmascarado, desvió el arma y apuntó a una paloma que remontaba el vuelo fatigosamente desde el arroyo. Presintiendo la amenaza, la paloma viró sobre un costado en dirección al Monte Carmelo. El inspector se extrañaba en las esquinas. El día transpiraba una flojera laboral impropia, una conmemoración furtiva. La gente pasaba por su lado sin ruido de pisadas y sin voz, soltando resabios de ansiedad. Creyó oír el timbre festivo de bicicletas de paseo y murmullos de terrazas concurridas, siseos de sifón en gruesas copas de vermut, una seda rasgada, un apagado rumor de domingo al mediodía. Pero hoy no es domingo, se dijo. 2 muchachas de labios muy pintados y pelo ondulado corrían cogidas del brazo hacia la parada del 24, riéndose. El inspector entró en una taberna y orinó a oscuras en un retrete diminuto y encharcado. Adivinó en la sombra la mala sangre y sus relámpagos, las injurias trazadas en la pared a lápiz y a punta de navaja. Revoloteaba una mosca grande, chocando ciega contra las tablas de la puerta. Al salir, pidió una cerveza en el mostrador. Dejó la cerveza a la mitad y pidió un vaso de tinto y después otro. Mientras bebía mirando la calle, de pie junto a la puerta vidriera, pensó vagamente en su mujer y en los hijos que no había tenido. Y luego pensó en el negro claustro del retrete como en un ataúd puesto de pie junto al cadáver que le esperaba en el depósito del clínico, desnudo y frío, bajo la sábana, la mano azul colgando crispada a un lado de la camilla como si aún estuviera cayéndose en el vacío. «Hombre, paisano», dijo una voz carrasposa a su espalda. «Hombre», pero el inspector no se volvió. Al final de la barra, 4 hombres jugaban a los chinos esgrimiendo puños escamosos como cabezas de serpiente.
uno de ellos tiznado de carbón. 8, 5, 2. Ninguno, cabrones. El inspector pagó y salió a la calle. Restregó las suelas de los zapatos en la negra carretilla del carbonero arrimada a la acera. Delante la pescadería, la destartalada camioneta rezumaba agua por los flancos y niños descalzos birlaban puñados de hielo de las cajas. El inspector cruzó la calle en diagonal y dejó atrás la parada del tranvía, el convento de monjas y el centro meteorológico. En la puerta de la comisaría vio a un guardia joven que no conocía y a dos mujeres de luto y brazos cruzados sumidas en una espera hipnótica y falaz, como si durmieran de pie. Lo mismo podían estar allí esperando a un familiar detenido que para denunciar a alguien. El inspector se dio a conocer al guardia y entró. «Hombre paisano», dijo una ronca voz a su espalda. Se volvió y en la puerta de secretaría estrechó la mano fibrosa y precavida del comisario Arenas. Era un hombre de cara huesuda y piel cetrina, pulcro, con sombrajos bajo los ojos. Pasaba por aquí y me dicho, «Mira», dijo el inspector, «vamos a saludar a los viejos compañeros de fatigas». «Ya no queda nadie de cuando tú estabas, o casi». El comisario le tocó el codo y caminaron hacia su despacho al final del pasillo. «Vaya, vaya, has engordado, sapastra». «Farinetas y bocadillos», sonrió torcido el inspector. «Y 8 meses de reposo, eso me dijeron. 5 meses. ¿Qué tenías?» El inspector acentuó la mueca. «No sé qué puñetas la circulación y el azúcar, o del estómago». «Estómago de hierro», recordó el comisario. «Nunca supiste mentir». Frente a la puerta de su despacho, una joven mecanógrafa le entregó unos papeles. Revisándolos con aire distraído, el comisario dijo, «¿Todavía comes tantos caramelos?» «¿Qué va?» «Los años, cago en el copón», suspiró el comisario y entró en su despacho. «Pasa. ¿Qué tal por la brigada?» «De primera, pero aún no estoy bien, no me acabo de entonar». «Pasa, hombre». Le ofreció asiento, pero el inspector se quedó de pie junto a la puerta. Pensativo, los puños de plomo en los bolsillos, dijo, «De esta no salgo, Arenas», pero en un tono tan bajo que parecía hablar consigo mismo y su ex jefe no lo oyó. «Solo he venido a matar media hora», añadió. «He de ir al clínico». Mencionó el puñetero trámite que le traía de nuevo a su antiguo distrito. El comisario recordaba muy bien la canallada cometida a la huérfana y el terrible disgusto que se llevaron la cuñada y la mujer del inspector. «Estas pobres chicas son como hijas suyas», dijo, «y os tocó vivirlo muy de cerca, a ti sobre todo». «Fue una casualidad», comenzó a decir el inspector, y vio a la niña ovillada dentro de un remolino de ceniza, descalza, las piernas despellejadas y la Rebeca desgarrada por encima de la cabeza. La Rebeca de angorina azul que le había regalado su mujer 2 días antes. Casualmente esa noche de febrero, barrida por el viento, él y Merche fueron a visitar a la cuñada y la noticia les pilló en la casa. Una vecina de la calle Cerdeña, que vaciaba el cubo de la basura, vio a Rosita acurrucada junto al edificio en ruinas en la linde del descampado, la inmensa escombrera donde pernoctaban vagabundos y los cabileños hacían fogatas. Supo que una de las huérfanas por la capillita portátil con la Virgen que estaba tirada y rota a sus pies. El inspector se plantó allí en 10 minutos y la trasladó en un taxi al cercano hospital de San Pablo. Él mismo formuló la denuncia y se ocupó de las diligencias. Rompió el teclado de la máquina de escribir de rabioso que estaba, le recordó el comisario, y vaya bronca en el hospital para que atendieran inmediatamente a la niña. Pues sí, cabeceó taciturno el inspector, así era yo entonces. Debía parecer no sé qué.
Menudo elemento. Quizás para animarle, el comisario añadió: no he conocido a nadie con tantas agallas. Hiciste muy bien. Ahora pareces un melancólico hipopótamo metido en un derrengado traje marengo, se le ocurrió de pronto, oyéndole refunfuñar. Pero ya no es cuestión de agallas ahora, sino de paciencia. Resulta que a esa niña le parto una tarde de mucho trabajo y lo poco que gana les hace mucha falta. Desde la contigua inspección de guardia llegaban voces enérgicas y ruido de sillas desplazadas. El tecleteo de las máquinas de escribir no cesaba en la sala de inspectores. Era como si todo el grupo estuviera encerrado allí redactando prolijas minutas de busca y captura. El inspector se preguntó el porqué de tanta actividad y qué día sería hoy, si acaso la fecha tenía que ver. ¿Cómo está Merche?, dijo el comisario, sin mirarle, enfrascado en el contenido de una carpeta. Está bien. ¿Siempre tan ocupada en el orfanato? No es propiamente un orfanato, es un hogar para estas chicas, sin ayuda mucho a su hermana. El inspector notó que las ideas se le embrollaban. Aproximó la mano a la ingle sin sacarla del bolsillo y dijo: me gustaría saludar a Ginés y a Apolo. Daré un garbeo por ahí. Salió al pasillo y se asomó a inspección. Vio media docena de hombres sentados en el banco, 4 de ellos maniatados. Iban en mangas de camisa y algunos con alpargatas y viejas zapatillas de fieltro, sujetas al pie con una cinta elástica, como si acabaran de sacarlos de sus casas o de la taberna. Al inspector lo asaltó de pronto la imagen cansina de Rosita con sus flojos calcetines remetiéndose bajo los talones. Paseó la mirada sobre las abatidas cabezas de los detenidos hasta alcanzar el calendario de la pared, que ya no anunciaba VIT, un estomacal amarillo y dulzón a base de yema de huevo, como cuando él estaba aquí, pero la fecha del día no le dijo nada. Martes 8 de mayo. Subió a la sala de inspectores, donde tronaban las altas y pesadas Underwood sobre las mesas de madera, y estuvo mirando al perchero donde solía colgar su gabán y su sombrero. No vio a nadie de su antiguo grupo, pero reconoció a la gorda Concha Fulat, sentada en una silla, de espaldas, declarando lo mismo que le declaró a él 6 años atrás, con las mismas palabras y la misma cantinela de sorda, que seguía sin noticias de su marido, que ya no esperaba nada ni a nadie en este mundo, y menos a él, que el día de hoy no significaba nada para ella, y además tampoco se había enterado porque nunca leía el diario. Los demás interrogados eran hombres y sus voces un zumbido intermitente. Un sujeto alto, de mentón escurrido y nuez prominente, escuchaba de pie su propia declaración leída por un auxiliar, asistiendo con la cabeza cada vez que se le pedía conformidad. Inspectores en mangas de camisa iban y venían de sus mesas al balcón abierto vaciando ceniceros repletos en las macetas de geranios. La crispada rutina de siempre, pensó el inspector, pero con más personal y más atrafangado. El mallorquín arrugó la nariz porcina. ¿Qué dice? ¿Está de broma? Abajo no hay nadie. Y se volvió hacia el comisario con risueño estupor. ¿De qué habla? Usted lo sabe. Abajo no hay más que ratas. El comisario Arenas lo atajó con mirada severa. Déjalo, anda, hay mucho trabajo. Porcar se encogió de hombros y se alejó lentamente hacia la mesa de la mecanógrafa. El inspector observó el remilgado balanceo de su espalda embutida en el chaleco. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué tienes a todo el mundo en danza?, preguntó el comisario. Lo miró sin aún más extrañado que antes, cuando le vio extraviarse en los sótanos de la memoria.
—¿Pero tú de dónde vienes? —gruñó. —¿No has leído la circular del gobierno civil? El inspector se alarmó al presentir otro embrollo en su mente. —El caso es que hoy no había pasado por jefatura —dijo. Recibió por teléfono la orden de presentarse en el clínico, donde estuvo tocándose la pera hasta las 3 de la tarde, esperando a uno de homicidios que le dio plantón. Llamó a la brigada y le dijeron que no esperara a nadie, que lo único que debía hacer era buscar a la niña y llevarla al depósito y que identificara el cadáver en su presencia. Al muerto ni siquiera lo destapó para verle la cara. Quienquiera que fuese, le tenía sin cuidado. Este servicio le ponía de mala hostia. Se lo habían endosado a él solamente porque conocía a Rosita y porque la directora de la casa era su cuñada. El comisario no le prestaba mucha atención. —Pero no quiere ir, la cabrona —añadió el inspector—. No quiere verle ni en pintura. Esperó inútilmente algún comentario del comisario y luego pensó: bueno, tengo toda la tarde para convencerla. Entonces vio al mallorquín acercarse de nuevo con paso decidido y un fajo de impresos en la mano. El flequillo cabalgaba sobre su frente con determinación de cretino. —Ahora —dijo el inspector como si hablara solo—, tengo pocas cosas que hacer y me gusta hacerlas despacio. El comisario, que hojeaba unas minutas recostado en el canto de la mesa, lo escrutó con su mirada afable y sombría. —Acabarás en archivos o en pasaportes —pensó. —Pues aquí —murmuró cogiendo distraídamente los impresos que le tendía Porcar— hemos tenido una mañana bastante movida. —¿Y eso? —Hombre, por lo de los boches —terció Porcar—. Parece que algunos lo están celebrando. Había conatos de huelga y un alegre trajín de hojas clandestinas en el fondo, una bobada, ni que los aliados fueran a llegar mañana mismo. Los exaltados de siempre, añadió. A través de los enlaces sindicales, las comisarías estaban recibiendo listas de gente que no se había presentado al trabajo o que lo había abandonado, y se estaba procediendo a su detención. Las medidas preventivas dictadas por el gobierno civil no indicaban en absoluto una situación de alarma. Las diligencias y los interrogatorios revelaban falta de coordinación y para muchos la derrota alemana no era más que una excusa para ir a entromparse a la taberna. —Nada, ganas de fastidiar —concluyó el comisario. Este jolgorio estaba previsto. Se veía venir desde el desembarco de Normandía. El inspector asintió reiteradamente, abstraído. Se encontraba a 1000 kilómetros de allí, sopesando con renovada entereza la amenaza del huevo otra vez encogido, a punto de saltar a la ingle. —¡Mierda! —masculló. Porcar había salido al pasillo dando voces a alguien. El comisario abría y cerraba cajones en su mesa y su crispada impaciencia desmoralizó al inspector. Luego sintió la amistosa presión de su mano en el codo mientras caminaban, pero no sacó las manos de los bolsillos. Temía sufrir un calambre al menor movimiento. Cuando se dio cuenta, ya estaba en la puerta de la calle. La presión húmeda en la ingle, como el hocico helado de un perro, cedió de pronto. —Déjate ver más a menudo —dijo el comisario palmándole en la espalda—, y vigila esos dolores de cabeza. El inspector no recordaba haber mencionado los dolores de cabeza. Las mujeres tocadas con pañuelos negros seguían brazos cruzados y mudas delante de la comisaría. Le quedaban 20 minutos y entró en la taberna al lado del Cine Iberia. Miraba las hojas tersas y verdes de las moreras a través del cristal de la puerta, luego los carteles de veladas de boxeo en el Iris y el Price, y pensaba oscuramente en el retrete y la bala caramelo incrustada por fin en la mollera. Comprendió que el vino nunca llegaría a aturdirle lo bastante y pidió un botellín de gaseosa. Cuando salió desde el cine le llegó un sordo disparo y una melodía sumergida, ondulante, como si tocaran el piano bajo el agua. Más arriba
habían baldeado la calle y bajaban oscuros regueros de espuma jabonosa. Prendido en las comisuras de la cloaca se pudría un ramo de lirios. En un portal y de espaldas, subiéndose con disimulada premura el borde de la falda, una muchacha hizo chasquear la liga contra su muslo. Capítulo 4. Rosita había dejado el porche abierto para facilitar el secado del mosaico. Desde fuera, el inspector veía las grandes macetas de lechos en el recibidor y el largo pasillo de baldosas lila y perla recién baldeadas, pringadas de una luz lechosa que provenía del jardín trasero. Al fondo y a gatas, arrastrando las rodillas liadas con trapos deshilachados, el pequeño trasero enhiesto, la niña restregaba la bayeta y parecía suspendida en el aire, sobre un crudo resplandor de lago helado. 10 minutos después salía a la calle con el capacho en banderola y las rodillas sonrosadas. Traía un sofoco, el rodete flojo en la nuca y un mechón de cabellos engarfiado en las comisuras agrietadas de la boca. —¡Jolines! —se lamentó al verle. —Creí que no vendría. Pues aquí me tienes. No he hecho más que empezar, ¿sabe? La faena es lo primero. —Ya. —¿Piensa seguirme toda la tarde? —No tengo nada que hacer —gruñó el inspector. Rosita aflojó el paso. Se frotaba las manos con una crema y se estiraba los dedos haciendo crujir las articulaciones. —Uf, estoy baldada —suspiró. El inspector miró sus rodillas. —¿Por qué no friegas con el mocho? Y no tendrías que arrodillarte. Fregar de pie es malo para la columna vertebral. ¿No lo sabía? El capacho golpeaba su cadera con ruido de quincalla. Hizo un alto y reforzó el rodete en su nuca, cambiando de sitio algunas horquillas. El inspector percibió el acre aroma de los sobacos. —Me diste una buena descripción de aquel hombre, ¿te acuerdas? —¿Yo qué va? Hace tanto tiempo. 2 años, nada. —Uy, nada, dice. Rosita sonrió, sujetando una horquilla con los dientes oscuros y dañados. Han pasado muchas cosas en 2 años. Ya no soy aquella Pánfila, ¿sabe usted? El inspector observó en su mejilla la pequeña arruga afilada y ávida que desfiguraba su sonrisa. —¿Quieres decir que ya no te asustas de nada? —No, señor, quiero decir que una servidora ya no se fía ni de su padre, que en gloria esté. —Haces muy bien. Rosita avivó el paso y meneó la cabeza. —No puede llevarme a la fuerza —dijo—. Lo he pensado bien y no quiero verle. Me podría dar algo, ¿sabe? Cuando era pequeña había un muerto en la estación y me desmayé. Me caí redonda. Y no crea que fue la debilidad, no señor, aunque entonces ya estaba sola y llevaba días sin comer. Pero no fue por eso. —¿De qué hablas? —gruñó el inspector. No se puede comparar. Era un pobre soldado. Lo llevaban en una manta y de cintura para abajo no tenía nada. Pero nada, oiga. Volvió a ver las piernas abandonadas al otro lado de la vía, en la tranquila postura de un hombre que está reparando algo debajo de un coche y todavía hoy se preguntaba por qué las dejaron allí. Tal vez porque llovía mucho y por los aviones. Dijeron que no fue el tren, que fue una bomba, recordó.